Pasa que en mi laptop no sé qué, Se estoy en encuentra con celular en mi laptop. nosotros en el enlace a través de la plataforma Zoom para poder conversar y analizar de lo que precisamente nos ha dejado el 2021 y de lo que nos depara la vida política, económica, social en el país los próximos 363 días de este año 2022 que nos queda. Podría ser bastante fatalista decirlo de esa manera, pero ya van 2 días, contando el día de hoy, domingo 2 de enero. ¿Qué nos depara? Pero miremos un poquito hacia atrás en este año que se acaba de ir. Wilder Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludar a todos los televidentes de Ves Cable Televisión. Para mí es una gran alegría regresar a las cámaras de Ves Cable, con las cuales yo estuve ligado varios años. Pedro, en la evaluación creo que tiene que tener dos partes, ¿no? Creo que del 1 de enero hasta el 28 de julio, que es donde el presidente Sagasti entrega el mando y hace unos esfuerzos porque la gente se vacune y esté atendiendo Sagasti todo el tema de la pandemia. Sin embargo, en ese periodo se desarrolla la elección. Creo, yo soy de los que pienso que no hubo una transparencia total en los resultados y por lo tanto esa primera parte del año se caracterizó de un ambiente electoral muy fuerte, con unos esfuerzos del presidente Sagasti haciendo la lucha contra la pandemia y evitando que la economía pueda colapsar. La segunda parte, después del 28 de julio, con el presidente Castillo y todas las repercusiones políticas, económicas y las posibles consecuencias sociales, con sinceridad, y yo que soy un hombre optimista, siempre positivo, creo con sinceridad, Pedro, que es un desastre. Porque si del 100% de las gestiones de este gobierno, yo creo que un 10 o 15% puede salvarse en materia de salud, el esfuerzo que el gobierno está haciendo para que toda la gente pueda tener su tercera dosis. Ese es un esfuerzo encomiable. Creo que ahí lo están haciendo bien. Hay un ministro de salud que no cambió mucho al equipo y hay un derrotero favorable. El otro Claro, 85%. perdón, Wilder, en el tema de la vacunación, sí, me sumo precisamente a tu análisis. Más allá de discrepancias, aparte con Francisco Sagasti, se reconoce el éxito, la gestión que desarrolló con Cancillería, con Alan Wagner a la cabeza en su momento y con Óscar Ugarte como titulares de esa cartera de salud, y que cuando se logró los contratos que nos habían anticipado ya, que a partir de agosto comenzaban a llegar y que para el resto de ese 2021 que ya se fue, íbamos a tener los peruanos vacunas suficientes. Claro, y uno se preguntaba, ¿de qué serviría que llegue la vacuna si no hay la estrategia? Y comenzó a llegar la vacuna y de la mano se implementó buena estrategia con el ministro de Salud ahora, Hernando Ceballos, y con el equipo que no se removió, porque increíblemente estábamos por encima del 15, apenas por encima del 15% de la inmunización en todo el país cuando terminó su gobierno Francisco Sagasti, y hoy hemos alcanzado el 80% de la población inmunizada según información del Ministerio de Salud. Eso es digno de destacar, más allá de la ojeriza política de que alguien le podría tener al presidente Pedro Castillo, Wilder. Claro, porque en el tema de salud, cuando Sagasti se va y viene el nuevo presidente, hay un enfoque muy profesional, alejado de la parte ideológica. Hay un esfuerzo de estrategia para ir hasta el último rincón vacunando. Y ahora ves tú en las plazas donde la gente puede acudir a vacunarse con orden, porque ahí hay un profesionalismo que se ha seguido independiente de la parte ideológica. ¿En dónde hemos fallado? Lo que me lleva a mí pensar que este gobierno es un desastre, es en la parte ya de gestión de la parte económica, de gestión de la parte política, de gestión de las posibles repercusiones sociales. ¿Por qué? Porque está primando la parte ideológica de un Estado que lo puede hacer todo y no el profesionalismo del siglo XXI, donde ya están claras prácticamente las variables. Es decir, tú necesitas un empresariado
privado, nacional y extranjero, que invierta los suficientes millones de dólares para generar puestos de trabajo y generar inversiones. El Perú necesita prácticamente unos 5.000 millones todos los años para crecer 1%, Pedro. Es decir, y sin embargo en los últimos meses se han ido casi 12.000 millones. El Perú necesita que todos los años más o menos se generen entre 10 y 12.000 millones de dólares para mantener un ritmo de crecimiento. Eso Wilder, es Wilder, pero a ver, hermano, en el tema económico, si nos centramos en el aspecto económico, ¿no será acaso la consecuencia de cambios profundos que el presidente Pedro Castillo quiere hacer? Me quiero poner en ese lado de la parte política. No pretendo ser abogado del diablo, pero sí quiero ponerme para ver la otra mirada de la causa que estaría generando esta crisis económica, laboral, social en el país. ¿No será que los cambios fundamentales del gobierno, que el gobierno pretende implementar, está chocando duramente contra un status quo en materia económica, que no quiere cambiar el modelo, que no quiere perder los beneficios, que no quiere ceder frente a propuestas que, de cierto modo, van de la mano de ideologías políticas, pero que podrían representar de mayores oportunidades sociales? Esos cambios, al ser resistidos, no hacen esta colisión que finalmente repercute en la crisis económica que padecemos. Pedro, tú haces cambios para mejorar, no para empeorar. Tú haces cambios para poder decirle al mundo: ven, invierte en mi país, que yo tengo estos recursos naturales y los pongo al servicio de la producción mundial, porque necesito esa utilidad vía impuestos para generar trabajo y generar nuevas condiciones en mi país. Yo no hago cambios para incendiar las minas. Yo no hago cambios para darle facilidades a los que bloquean carreteras y paran la economía. El Perú tiene más o menos, ¿has visto los millones de soles que tienen los gobiernos regionales y los municipios que no han gastado? Esos millones, ¿de dónde salen? Salen de la minería. Es decir, el minero que ahorita le ponen una serie de trabas, se va a ir a Sudáfrica, se va a ir al Canadá, se va a ir al África. Es decir, los chilenos tienen que estar felices de que en el Perú le estamos poniendo estas trabas a los inversionistas. Los cambios los haces, por supuesto que los haces, pero no para empeorar la situación. Claro, pero ¿dónde quedaría, por ejemplo, este anuncio que dio Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, de que su política de negociación frente a conflictos sociales no es el de la represión, no es el de la bala, el policía, el que se va finalmente a enfrentarse a punta de bombas lacrimógenas con la población, ir a intervenir y capturar a aquellos que son los líderes de esa protesta, que la política de ellos es el diálogo, y sobre el diálogo se va a construir nuevos cambios sociales que permitan vivir en armonía los peruanos, entre empresa, Estado y población? El tema, Pedro, es que yo no le creo nada a Mirta. Es decir, Mirta sale y dice que va a propiciar una armonía entre empresa privada, Estado, para poder facilitar. La primera ministra creo que ha perdido toda credibilidad, por lo menos en el gran empresariado, quizás en un pequeño sector de la clase media, y en todo el resto del país pueda tener todavía algunos índices de credibilidad, pero no hay un solo detenido de los revoltosos y de los bloqueadores de carreteras. No hay un solo detenido. Y entonces, lo que se necesita ahora es recuperar esa confianza que el Perú había logrado en los últimos 25 años. En los últimos 25 años el Perú se esforzó para decirle al mundo: ven, invierte en mi país, que yo estoy pacificando mi país y ya no están Sendero Luminoso. Ven, invierte en mi país, porque no va a haber otro Velasco Alvarado que te va a expropiar y va a atentar contra la empresa privada. Esa credibilidad que el Perú ha tenido en los últimos 25 años ante el mundo se ha vuelto a poner ahora en tela de juicio. Entonces, el mundo dice: oye, pero tú me dijiste hace 25 años que en el Perú ya no iban a haber expropiaciones, que el Estado iba a tener, vía la Constitución, unas normas que garanticen la estabilidad. Y ahora
me estás metiendo bulla y ni siquiera puedo llegar con mis insumos. Entonces, ese es el gran tema. El problema que tiene ahorita el Perú, Pedro, es que estamos metidos en la coyuntura, en el día a día, y nadie está pensando el Perú de los próximos 20, 25, 30 años. Ese dentro es un gran de lo que significa, por ejemplo, también la recuperación económica, más allá de decisiones políticas, ¿te encuentras tú en lo que intenta hacer el ministro Franque alguna salida a la enorme informalidad que existe en el país y que la informalidad precisamente arroja a los ciudadanos, a los habitantes de esta hermosa nación, a que tengan que sobrevivir, como dices, día a día, en el comercio ambulatorio, con precariedad laboral, sin beneficios laborales, en una situación de incertidumbre, de no saber si la empresa seguirá trabajando, si lo echarán, si la empresa cerrará? ¿Qué encuentras tú por parte del ministro Franque en cuanto a políticas o medicina para este mal que se llama informalidad? Ninguna, te lo digo claramente, ninguna, porque lo que está haciendo Franque, el ministro de Economía, es ir y atentar contra la formalidad de la economía, contra aquellas personas que vía sus inversiones ya aportan y generan unas inversiones y unos puestos de trabajo y una tributación. El ministro de Economía está yendo sobre ese sector. Por eso sus pedidos de facultades extraordinarias que le ha pedido al Congreso para materia tributaria, pero en materia de informalidad, nada. Pero esa informalidad, Pedro, tiene un trabajo y una estrategia, desgraciadamente, de mediano. Wilder, se te apagó el micrófono. Si podrías activarlo otra vez, por favor, para poder conversar. Wilder. Vamos a activar el micrófono, Wilder, para poder seguir. Ahora sí, ya lo tienes. Ahora sí se te escucha perfectamente. Continúa tu idea, por favor. Sí, perdóname. No, te comentaba que el ministro de Economía no está haciendo nada por ver cómo incorpora ese sector informal a la formalidad de la economía. Esa informalidad solo se puede incorporar en el mediano plazo vía las nuevas inversiones que generan nuevos puestos de trabajo y vía una educación que le permite justamente a los egresados competir en un mercado laboral cada vez más competitivo y exigente. Entonces, ¿qué cosa está haciendo Franque? Pidiéndole que a toda aquella persona que quiera una factura mayor a 2.000 soles, tiene que pagar esos 2.000 soles vía la bancarización, es decir, vía el banco o tarjeta de crédito. Está preocupada en las pequeñas cosas y no justamente en el gran tema, que es atraer todos los años un mínimo de 12 a 15 millones de dólares de nueva inversión. Esa tiene que ser su prioridad, y no que en los últimos 8 meses se le han ido 12.000 millones, cuando él tiene que atraer, porque mira, todos los años en el Perú se incorporan más o menos 250.000 nuevos jóvenes al trabajo. Eso es la estadística. Es decir, yo tengo que tener como responsabilidad ver cómo esos 250.000 jóvenes que todos los años se incorporan, más los que han perdido su trabajo, puedan tener una posibilidad de trabajo. ¿Cómo lo hago? Que ingresen en el Perú un promedio de 12.000 millones de dólares de nueva inversión. Pero con esta ministra, con estos ministros, con este gobierno, ¿tú crees que algún inversionista va a meter un sol? No un dólar, un sol. Ya, Wilder, ¿y con este Congreso? Perdona, Pedro. Claro, y con este Congreso te pregunto, o sea, claro, es mucho más fácil, sin duda alguna, cuestionar lo que podría estar haciendo o dejando de hacer el gobierno del presidente Pedro Castillo a través de sus diferentes ministros. Pero con este Congreso, ¿tú crees que podemos avanzar? ¿Crees tú en la versión de la presidenta del Parlamento, María Alba, cuando menciona que este Parlamento ha aprobado leyes en calidad y no en cantidad? Bueno, el Congreso tampoco
ayuda poco, ¿no? Ayuda muy poco. Con este Congreso va tan difícil. Este Congreso ha debido vacarlo a Castillo hace rato. Ha debido ¿O Castillo cerrar este Congreso? Si Castillo cierra el Congreso, mira, estamos en una lucha de poderes que si Castillo cierra el Congreso, que yo sí creo que lo va a cerrar tarde o temprano, porque no olvidemos que la ideología socialista marxista no necesita ni desea una oposición, y para eso necesita cerrar el Congreso. Es decir, para que Castillo se consolide, necesita cerrar el Congreso, y seguro lo va a cerrar. Ahora, el Congreso actual, que no tiene una mínima formación política, ha debido vacarlo hace rato a este señor, ha debido sacarlo, pero no lo sacó. Cuando todo parecía que se debatía la vacancia, oh maravilla, porque un canal de televisión no sacó ningún audio, dijeron que ya no había motivos para sacarlo. Entonces, el Congreso de la República actual tampoco tiene la talla política. Claro, pero es que lamentablemente lo que tú mencionas es cierto. ¿No? Para que una ideología política pueda sostenerse en el tiempo, no necesita un opositor, necesita un aliado. Y el presidente Pedro Castillo, en cierto modo, se aplica su ideología, necesita un parlamento aliado, generar consensos, y por eso se reúne con líderes. Pero si vemos también por el lado de una ideología opuesta a la izquierda, vemos en el capitalismo, en el neoliberalismo, en la extrema derecha conservadora, que necesitan vacar al presidente, porque de una u otra forma este es un juego de ideologías. Y el único que sale perdiendo no es el presidente si lo vacan o el parlamento si lo cierran, somos nosotros, eres tú, Wilder, soy yo. Claro. Es el ciudadano que nos está viendo, nos está escuchando o nos sigue por las redes sociales, somos nosotros los que perdemos. Si los partidos políticos en general no construyen consensos sobre la discrepancia y más se limitan a estar en este juego de choque para que puedan o vacar o cerrar el parlamento. Así, ¿cuándo avanzaremos los peruanos? Nos quedan 303 días del año y la verdad que tenemos un horizonte próximo a como soluciones para todos estos problemas. Mira, la derecha peruana ha cometido el grave error de concentrarse solo en materia económica, en sus inversiones, en sus rentabilidades, darle al Estado, vía los impuestos, los millones de soles para que pueda distribuirlo entre las regiones, y la derecha peruana abandonó la batalla política. Y la derecha peruana abandonó no solamente la batalla política, sino la batalla en el campo de la cultura. Y la izquierda ha avanzado en materia política y en materia cultural. Y ahora están en el gobierno. Entonces, la derecha, por estar trabajando, por estar invirtiendo y vía los impuestos, darle al Estado los millones para que los gobiernos regionales gasten, que no los gastan, abandonó, desertó de la lucha política. Y ahora la derecha no tiene quien los defienda ideológicamente. Claro, pero cuando tú me hablas de invertir, tú me hablas en realidad del empresario que se ve favorecido por las políticas económicas que la derecha, que el capitalismo le propicia. El mercado. Y no está mal. Me parece extraordinaria la inversión privada que pueda existir dentro de una nación, una sociedad. Pero cuando hablamos de gobiernos, no me vas a decir que la derecha es la solución a todos los males. Porque si vemos, por ejemplo, los gobiernos que han pasado, el de Alan García, el último, corrupción. El de Alejandro Toledo, ni hablar de la corrupción. El de Ollantumala, que supuestamente entró como izquierda, pero terminó siendo como derecha. Igual de corrupción. Y si hablamos Pedro Pablo Kuczynski, igual de negociaciones para el tema de corrupción. Entonces, la gente está harta del status quo político que ha dicho, bueno, si la derecha no me solucionó los problemas, me agudizó la crisis, por más que hay empresas que invierten sus tributos, que ponen su maquinaria a andar en este país, la derecha que me gobierna no me está solucionando los problemas, así que voy por la izquierda, apuesto por un cambio diferente. Entonces la derecha tendría que no culparle a la izquierda de los males que pasamos los peruanos, sino también asumir su parte de culpa de lo que atravesamos en estos momentos, ¿no lo crees, Wilder? Haciendo un análisis un poco más democrático. Pedro, una cosa es el gran empresariado, el empresariado del Canadá, de Suiza, de Londres, el alemán, el de Sudáfrica, que viene, se somete a toda la normatividad del país, produce
se lleva los minerales y deja en el país, vía impuestos y generación de trabajos, un bienestar. Y esa plata está ahí. Otra cosa muy diferente es la incapacidad de los gobernantes que hemos tenido y de la corrupción de esos gobernantes. Que son de Son derecha. cosas totalmente diferentes. Bueno, si quieres, ponlo a la derecha, ponlo en la derecha. Ponlo en la derecha. La derecha creo que ya está terminada. Creo que ahora lo que se trata es de los que defendemos una economía libre de mercado en base de la oferta y la demanda y un equilibrio de poderes políticos, y que ese equilibrio de poderes con un ejecutivo, un Congreso y un poder judicial independiente y no judicializando la política, ese sistema de libertades, independiente si es de derecha, de centro, no incluyo a la izquierda, porque la izquierda está en contradicción con esas libertades. Eso es lo que hay que defender, un sistema de libertades y no un sistema en el cual ya ganaron y en lugar de estar dándole oportunidades a la gente para que vía su educación y su trabajo se desarrolle, le están metiendo un opio y una adicción vía el bono. Ya, pero a ver, Wilder, hablando de oportunidades y hablando de tendencias políticas, porque entiendo que aquí el cuestionamiento es la tendencia política que tiene el presidente o la ideología, al menos del partido leninista marxista de Perú Libre. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el status quo no ha funcionado. Tenemos escuelas en precariedad total. Consecuencia de gobiernos capitalistas, gobiernos pro empresas, gobiernos pro libertad de mercado, libre mercado, pero que no han resuelto el tema educativo. Tenemos hospitales que se nos caen a pedazos, hospitales nacionales, ni hablar de los regionales, nacionales que se nos caen a pedazos. Tenemos obras de infraestructura como consecuencia de actos de corrupción. Tenemos muchas deficiencias en el tema de saneamiento básico y que lamentablemente desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han entrampado una y otra vez la ejecución de sus proyectos. Esos son consecuencias de quienes han gobernado mirando la solución a través de la inversión privada, pero con escasa capacidad de gasto, porque el problema no es el empresario y muchas veces también es el empresario. Me corrijo en ese sentido. Cuando vemos, por ejemplo, grandes empresas que lo que hacen es aprovechar el poder que influyen sobre el poder de turno, sobre la clase política, para que puedan precarizar laboralmente a sus trabajadores, tercerizando laboralmente a sus trabajadores, o empresas formales en el papel, pero que en realidad en la práctica son informales, porque sus trabajadores no cobran por boleta, no cobran por planilla, cobran directamente por recibo por honorarios o por pago a destajo en la mano mediante un cuaderno firmado. Son prácticas también que se siguen dando en estos momentos, que lo terminan ejerciendo aquellos que abogan y esperan que el libre mercado siga tal cual está. Es otra mirada, por ejemplo, del escenario que tú nos estás diciendo. Mira, Pedro, por supuesto que sí. El tema es que ¿quién está llamado a ser una especie de árbitro para ir solucionando esos problemas? Son los que administran el Estado. Es lo que se llama el Ejecutivo vía sus ministros y vía lo que la ley de descentralización manda, que es gobiernos regionales y después gobiernos locales. Esas autoridades son los llamados a hacer un poco la repartición social de lo que un modelo de economía libre de mercado está implementando. Son los gobiernos, vía el presidente y sus ministros, los llamados a mejorar las escuelas con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque ya tienes la plata que te la da el sector privado vía tus impuestos. Al sector privado no le pidas que haga las escuelas. Hay inversionistas privados que se han metido a la educación, algunos muy bien y otros hay que jalarle las orejas porque han depredado la posibilidad de invertir en educación y
ni siquiera construyeron la universidad, hicieron toda una sola fachada. Por eso mi felicitación cuando salió el SNEDU para fiscalizar a esos malos privados que se meten a la educación, incluso que no pagan impuestos. Eso hay que combatirlos. Es decir, yo sí creo que es la parte administrativa de un Estado que ha fallado en los últimos 25 años. Los gobiernos regionales tienen dinero, lo que no tienen es la capacidad para generar buenos proyectos y que esos buenos proyectos se puedan desarrollar. Las ciudades están carentes de pistas y veredas y está el dinero ahí. Las ciudades están carentes de seguridad y está el dinero ahí. Las ciudades necesitan desagües y está el dinero ahí. Es la incapacidad del Estado que ha generado vía esta bonanza económica todo el tema de la corrupción. Y ese tema de la corrupción que también es transversal. Leí hace un par de días con mucha pena que oficiales de la policía, creo que en Chimbote, estaban involucrados en una banda. Entonces, por eso, yo sí creo que el modelo libre de mercado puede ayudar. Lo que tenemos que hacer es cómo mejoramos la gestión del Estado y no que vaya a llegar por ahí uno o dos prontuariados a las altas esferas de la administración. Esa falta de conciencia para el más necesitado en el mejoramiento de su infraestructura, en el mejoramiento de su educación, esa es la gran falla del Estado peruano. Eso claro. es una falla pero a ver, humana. Saliendo, Wilder, de lo que significa una ideología política y yendo directamente al contexto social. El tema de inseguridad ciudadana, que en realidad tendría que comprometer a los de izquierda, derecha, centro-izquierdo, centro-derecha o cada extremo. Ahí no debería haber porque ideología. Ni el empresario privado, ni aquel que es a favor de la izquierda, se siente seguro en un país donde, por ejemplo, más del 80% siente que en los siguientes meses le van a asaltar, según una encuesta publicada. Y el 92% en Lima y el Callao siente que en cualquier momento el crimen le va a llegar a su vida y él va a ser la víctima. Esas cifras son escalofriantes. Y en estos momentos, como política de Estado, ¿qué crees tú que se está fallando? No personificando, personalizando con Avelino Guillén, actual titular del Interior. Hablando como estructura estatal, como política pública de quienes hayan pasado por Palacio de Gobierno o por el Ministerio del Interior. ¿Qué se ha fallado en la parte de ejecución si las leyes están dadas? Si las normas, las penas están dadas. ¿Por qué es que un país que nos hemos llenado de leyes sancionatorias punitivas no se ejecutan y seguimos viendo el tema de la criminalidad avanzando ante nuestras narices? Pedro, no voy a incidir en la parte de que es imposible que en un país que en 5 años ha tenido 5 presidentes y que en estos 5 años haya tenido 10 o 15 primeros ministros y que por lo tanto ha tenido en estos 5 años, me imagino, unos 20 ministros del Interior, es imposible que en materia de esa inestabilidad política puedas tú generar una administración y una gestión de política pública con tamaña inestabilidad. Es decir, si cada 4 o 5 meses te cambian la cabeza que te está diciendo vamos a la prioridad de las cámaras, no, vamos a la prioridad de las motos, no, vamos a la prioridad y los recursos a la policía para fomentar el apoyo al serenazgo, no, vamos a las rondas urbanas, no, por favor, vamos a darle todo el apoyo a las fiscalías. Es decir, no hay forma, Pedro, que en materia de esa inestabilidad uno pueda calmar la angustia diaria que siente al salir de su casa. Primero, si va a regresar vivo. Y en segundo lugar, por X motivo, en el caminar de la calle, alguien te llama para
algo importante, sacas tu celular y pasa la moto y te lo arrancha. Es decir, esa angustia del diario vivir, uno la siente. Y creo que esa angustia la gente interpretó que un profesor y unas personas de la izquierda de la década del 30 y del 40 podían cambiar la situación. Claro, lo que hay que exactamente, el análisis que haces, Wilder, es fundamental. Que la inestabilidad política en realidad no se originó el 28 de julio del 2021. La inestabilidad política se originó antes incluso del 28 de julio de 2016, cuando Keiko Fujimori no aceptó su derrota y comenzó los contraataques desde el Parlamento con la mayoría dominante que tenía en Fuerza Popular contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al punto de empujarlo a renunciar. Y luego poniendo en el cargo a Martín Vizcarra bajo una negociación que aparentemente se habría dado y que luego se conoció para que puedan generar mayores consensos políticos, entre comillas. Pero luego, además, con el cierre del Parlamento, la vacancia de Vizcarra terminó agudizándose todo este escenario de democracia que los peruanos sentíamos estar seguros de que nunca se iba a acabar como tal. Pero además, retrocediendo mucho antes, tampoco vamos a encontrar como la causa a esta situación a lo que pudo haber pasado con Yantumala, con Alejandro Toledo, con Alan García en su momento, porque son situaciones de falta de decisiones para poder luchar contra la criminalidad que en este momento nos está golpeando duramente. Y eso, por ejemplo, no es una cuestión de ideología, sino de política pública. Así es. Mira, Pedro, quiero hacer un paréntesis para que nuestros televidentes se concentren en lo siguiente. En 1990, el 60% del país era pobre y el 24% estaba en extrema pobreza. Es decir, el 84% del país era pobre o estaba en extrema pobreza y solo había entre 10 y 12% de clase media. 12% de clase media y 4 o 5 de ricos. Muy bien, han pasado los años y ahora, en el año 2020, se invirtió 60% del país es clase media. La pobreza, que era 60, ha disminuido casi a 20. Y la extrema, que era 24%, ahora está por lo menos en el 6 o 7% de extrema pobreza. Es decir, en los últimos 25 años, el Perú generó un mercado que le permitió que las personas pasaran de un estrato que las Naciones Unidas califica de los que son pobres a clase media. Eso es lo que tenemos ahora nosotros. Una clase media capaz de consumir y consume producto de la parte económica. Bueno. ¿Qué es lo que teníamos que hacer a partir de ahora? Como lo hicimos ya, nos pusimos de acuerdo que políticamente un modelo de elecciones y que un modelo económico de libre mercado podía sacarnos, ahora nos tocaba hacer la reforma social, es decir, todo el dinero, esos 60,000 millones de dólares de reservas internacionales, ¿dónde las vamos a poner? Y había que ponerlas en salud y había que ponerlas en educación para poder seguir manteniendo lo que habíamos acumulado. Pero no, ahora estamos en un momento de borrón y cuenta nueva. Nueva constitución. No, está el dinero. Hagamos un comportamiento lógico de la solución de nuestras necesidades, que son seguridad, educación, infraestructura de las ciudades. Esa era la esperanza de los que en el 90 éramos jóvenes y apostamos por una economía libre de mercado. Y logramos reducir la pobreza de 60 a 24, y la extrema pobreza, que era 24 o 25, a 7% que es ahora. Y claro, generamos claro, pero cuando tú me hablas de una pobreza, hablamos de una pobreza que en cierto modo ha sido básicamente monetaria, porque la riqueza monetaria es muy diferente a la capacidad de generar ingresos que una persona podría tener. Por ejemplo, la región con mayor riqueza monetaria termina siendo Madre de Dios, pero Madre de Dios es una región pobre, pero tiene mayor riqueza monetaria por la minería ilegal y también por el narcotráfico. Entonces, son situaciones completamente diferentes que también han sido propiciadas por políticas públicas mal enfocadas directamente por el gobierno. Pero bueno, este debate, esta conversación, hermano, tiene para ratos y el programa
o el presidente de la República y sus ministros. Claro. Y aquí es un debate amplio que esperamos seguir abordándolo en otro próximo programa. Que tengas buen domingo, Wilder. Un fuerte abrazo. Pedro, Feliz no año. sabes el gusto que me ha dado conversar contigo y conversar con todos los amigos de Vez Cable Televisión. Que tengan un bonito año. También Muchas para gracias. ti, mucho gusto poder conversar contigo en esta ocasión, iniciando el año. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder por la señal de Vez Cable Televisión.